La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días y bienvenidos amigos de la red Sodomco. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Hoy día tenemos bastantes noticias, por supuesto, algunas derivadas de algunas desgracias este fin de semana. Acabamos de tener un temblorcito, pero no ha pasado nada, ya estamos acostumbrados. Aquí en Chilca, muy cerca de Lima, 3.8, no es nada. Los que sí sufrieron fueron los peruanos, bueno, y todos los residentes en la Florida, por un fin de semana que ha sido agotador por la cantidad de veces en las que se daba la alarma de que el huracán subía a grado 5, bajaba a grado 4, después bajaba a grado 3, grado 2, iba por aquí, después iba por allá y después iba por aquí. Al final de cuentas, en realidad, esto ha sido bastante más ruido al final de cuentas de lo que se esperaba, pero bueno, ha servido para que la gente aprenda a cumplir instrucciones precisas y aprender a, digamos, a que si previenes, puedes obtener un resultado mucho menos dramático del que si no previenes, ¿no es cierto? Bueno, toda la prensa está parada ahora en Ancón, ¿no es cierto?, esperando que salga Marisa de Río Leca. Francamente, la noticia a mí ya me tiene harta, discúlpeme que se los diga, porque veo un componente tan racista en todo esto. O sea, Marisa de Río Leca ha sido condenada por terrorismo en su modalidad de colaboración y ha sido condenada a 25 años, que no es poco. Hay gente que considera que debió ser perpetua, pero por razones legales no puede ser perpetua en su caso, porque ella no era mando, no tenía, digamos, no era miembro de la cúpula de Sendero Luminoso. Ella era una persona cuya labor era prestarle auxilio a Abimael Guzmán como su celadora, su cuidadora, su ama de llaves, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, la pena que le correspondiera a 25 años y no le han dado un solo día de beneficio penitenciario, le quitaron todos, o sea, no ha tenido que cumplir 25 años exactos. Como corresponde según la ley, ¿no? En el caso de terrorismo. No, en el caso de ella no, pues esa fue toda una discusión también, porque la ley la pasaron cuando ella ya había alcanzado los beneficios penitenciarios y se los quitaron igual. O sea, sus habeas corpus los declararon nulos, improcedentes y nada, simplemente la dejaron adentro los 25 años completos. Ahora, Rosa María, hay quienes dicen de que Abimael Guzmán Reynoso no iba a derivar su seguridad a alguien de quien no tenía suma confianza también, ¿no? Bueno, pues que era una fachada perfecta, pues. Era una chica blanca del Villa María, de la Universidad Católica, que bailaba ballet. Dime tú, ¿dónde se te va a ocurrir que ella podía tener a Abimael Guzmán metido en su casa? Pues, o sea, era realmente para la policía la fachada perfecta. Fue muy difícil darse cuenta. Tal vez el novio, o el supuesto novio, sí parecía más, ¿no es cierto?, un senderista, pero ella no tenía pinta, pues, de por dónde iba a ser senderista. No había forma, ¿no? Tal vez que en su juventud, más joven, porque fue muy joven cuando la atraparon, tenía ideas de izquierda, ¿no? Pero había estudiado educación en la Universidad Católica, créanme, de todas las facultades donde puedes estudiar, en la Universidad Católica, educación pues es la que menos politizada está, ¿no? O sea, si tú me dijeras que es de sociales, de antropología, de sociología, pero no, era una persona que viene de la, efectivamente, de la clase media acomodada de Lima, si quieres de alguna manera, ¿no? Una persona de la cual no se esperaba, nada. Sí, por supuesto, yo solamente le digo esto a los periodistas que no tienen ninguna piedad con la gente, pero se los digo porque lo sé. La madre Marisa de Río Leca tiene 83 años, ha esperado 25 años que su hija salga de la cárcel. Ella no ha cometido ningún delito, es más, es una persona muy piadosa, ha visto morir a su esposo con su hija en la cárcel, y nunca la abandonaron, ¿ah? O sea, no es que abandonaron a su hija, no, siempre la fueron a ver, excepto cuando estuvo en Chayapalca, porque es operar el corazón y no puede subir. Entonces, aquí hay una discriminación brutal, porque esta mujer es blanca. Marta Huatay, que esa sí es mando, sale ahorita en octubre, y a la gente le importa un pepino. Claro, porque de Marta Huatay no hay fotos pues de ella bailando ballet, ¿no? Ni es bonita, ni sale con el uniforme del colegio. Sería potencialmente más peligroso. Pero por supuesto, pues, es como si tú me dijeras pues que Morote es, ¿no es cierto?, menos peligroso que Marisa de Río Leca.
Lo que sucede con Marisa García Leca es una persona, por lo que sé, de lo que hemos visto, observado, que no se ha arrepentido en nada de lo que ha hecho, porque cree que no corresponde arrepentirse, que lo hecho está. Ahora, de acuerdo con la teoría del Partido Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú hasta el día de hoy, ellos están buscando un acuerdo de paz, ¿no es cierto? Ellos no van a ir a la lucha armada nunca más. Esa etapa se terminó, se concluyó. Por lo menos ese es su discurso político dentro del Movadef. Entonces, que regrese Sendero Luminoso de la forma en la que lo conocimos, lo dudo, ¿no? Que esta mujer viva con su madre, no creo que haya otra forma en la que pueda vivir, ¿no es cierto? Entonces, le van a hacer, por supuesto, libros, películas, series, no le van a dar un centavo, de ahí no sale plata para pagarle la reparación civil, ¿no es cierto? Y obviamente una mujer que ha estado presa 25 años no puede producir 60.000 soles, los va a tener que producir su madre, que ya la ha tenido que mantener en la cárcel durante 25 años. Entonces, un poquito de mesura en esto, ¿no es cierto? Yo entiendo que, ¿qué pasa? Marisa García Leca no encaja, por eso el morbo es lo que nos atrae, lo que no encaja. Si fuera negra, ¿no es cierto? No habría nadie parado en su casa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es. Está que te ríes tú. Están en su casa, en Ancón, ya están en su... Pobre su mamá. Si fuera negra, no habría nadie en su casa. Y no viviría obviamente en Miraflores, ¿no es cierto? Viviría en alguna zona norte o sur de Lima, en un barrio pobre, y ningún periodista se hubiera tomado la molestia de ir a verla. Nadie va a la casa de Inchauste. Inchaustes, no es Inchauste, es Inchauste. El hombre que vivía con ella, el que cumplía exactamente el mismo rol que ella. Nadie va a buscarlo, hace 2 años que está libre. Además, yo no entiendo por qué ese sujeto le dieron menos pena que esta. Pero ¿por qué? Si era la misma cosa. Tenían el mismo rol. Entonces, sí, pues, Sendero Luminoso se componía de distintos estamentos, además, como toda organización terrorista con estrategia terrorismo, porque el terrorismo es una estrategia, su comportamiento era celular. Es decir, yo no sabía lo que el otro hacía. ¿Por qué? Porque así si yo caía, el otro no sabía lo que yo estaba haciendo. Por eso es que le fue a la policía tan difícil chaparlos, ¿ya? Por eso es que cuando allanan la casa de Chacaría y encuentran el video Zorro el Griego, recién tienen un documento audiovisual de las caras de estos sujetos. No se sabía cómo eran. Ni cómo eran. Exactamente. Ni cómo eran. Es más, ni siquiera se conocía el rostro de Vladimiro Montesinos. Y yo recuerdo que mucha gente suponía que estaba muerto. Abimael Guzmán. Sí, perdón, Vladimiro Montesinos se me confunde. Sí. Los malos se me confunden, disculpen. Cuando veo películas de malos se me confunden. Entonces, mucha gente suponía que estaba muerto. No estaba muerto él, estaba muerto la mujer, la camarada Nora, ¿no es cierto? Ella sí que muere en circunstancias muy sospechosas y no hay más que eso. O sea, Huatay me dicen sale el 15 de septiembre, me corrige el señor Casasola, yo pensé que era en octubre. Ella es miembro del Comité Central y nadie dice nada, claro, porque es serranita, cholita, no vive en Miraflores, no es blanca, no tiene apellido, Huatay, ya pues qué importa. Esa fue la razón por la cual Sendero Luminoso pudo reclutar todo lo que reclutó en los 80s. Porque se les subestimó muy de entrada. ¿Qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder hacer? Esto es increíble, ¿no es cierto? Ahora, me dice José Alejandro Godín una cosa que es verdad y la quiero aclarar, porque recibí algunas llamadas el fin de semana. A ver, el tema de Marisa García Leca está siendo aprovechado para decir que los nuevos juicios a Sendero Luminoso fueron débiles, ¿ya? Habría que explicar por qué no todos iban a perpetua. Les explico, para que quede claro para todo el mundo la cuestión jurídica. En 1979, o sea, años antes de todo esto, y tal vez 2 años antes de Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso está en gestación, la Constitución del Perú decide que la pena en el Perú es rehabilitadora, ¿ok? No es vengativa, no es purgativa, no es rehabilitadora. Por lo tanto, la pena de muerte se elimina y se deja solamente para traición a la patria en caso de guerra exterior. En el año 93, Fujimori la añade y terrorismo, pero jamás la legisla. Y no la podía legislar porque ya habíamos aceptado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú solamente aplicaba, por el tratado, la pena de muerte en caso de traición a la patria, en caso de guerra exterior, nada más, ¿ok? Ese es el primer tema. Entonces,
La cadena perpetua se aplica en el Perú en casos absolutamente excepcionales, ¿ok? La pena más grave normalmente es 35 años, ¿ok? Cuando se juzga a Marisa del Río Leca, se le juzga por colaboración. La pena más grave por colaboración es 25 años. 25 años son un montón de tiempo. Una vida, sí. O sea, no, eso es una vida, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. ¿Qué pasó? A Marisa Garrido Leca y a todos los miembros, a los que atraparon en la casa de los Sauces y a otros que atraparon ese día, los metieron a la base naval de Callao y los juzgó un tribunal militar, sin rostro, ¿ok? Tribunales militares sin rostro. ¿Por qué? Porque los jueces, con toda razón, se morían de miedo de juzgar. ¿Qué juez iba a juzgar a Abimael Guzmán? Hoy día lo están juzgando por tarata, a cara descubierta y sin ningún problema, pero en esa época te mataban al juez. Claro. Entonces se juzgaron así. Pero una vez que Sendero Luminoso termina, digamos, su accionar más brutal, estamos hablando de ya del año 2000, ya apagado el fenómeno, se decide, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en coordinación con el Ministro de Justicia, y el Ministro de Justicia era Fausto Alvarado, no Diego García Sayán ni Paniagua, era el gobierno de Toledo, ya, por favor revisen la historia, se decide en coordinación con ellos y con el Congreso de la República, ¿no es cierto?, pedir facultades legislativas para aprobar legislación para hacer nuevos juicios que no impliquen la liberación de estas personas. Porque si tú decías, el primer juicio es nulo, entonces lo van a soltar. Entonces se hizo todo, si quieres, un trabajo legal para que no se soltara a nadie y se les volviera a juzgar. Y en esos juicios, ¿no es cierto?, se estableció pues un escalafón, ya. Al más salvaje de todos, la pena más grave, y de ahí para abajo. ¿Ya? Entonces resulta que Marisa Garrido Leca no era pues la más salvaje de todos. No era pues porque no había matado a nadie, porque no había participado en ninguna acción, ni siquiera en alguna acción primigenia. Su trabajo era de colaboración. Es decir, ella le tenía que dar auxilio, socorro, etcétera, insumos médicos, comida, alimentación, y servir de fachada, ¿cierto?, al escondite de Abimael Guzmán. Esa no es poca cosa, no estoy minimizando, pero no era mando, ni militar ni político. Sendero Luminoso tenía mandos militares en campo y mandos políticos que rodeaban a Abimael Guzmán. Eleni Parraguirre, mando. Marta Huatay, mando. ¿Se dan cuenta? Morote, mando. Cuando toman la foto famosa de los 6, ahí no está pues Marisa Garrido Leca. ¿Y la de Sorba Griego? No, la foto de los 6 que toma Montesinos la toma en la base naval. Correcto, sí. Ahí salen los 6 centrales. Sí. ¿Ya? Ahí acaso está, bueno, yo paso la foto de los jóvenes, no saben quiénes son. ¿Ya? ¿Pero qué hace está ahí Marisa Garrido Leca? No, pues porque no es mando, ni remotamente. Esos 6 eran los mandos. Entonces, sobre ese es el comité central de Sendero Luminoso, los que sobrevivieron, por supuesto, murieron otros en el camino. Esos 6, ¿no es cierto?, que estuvieron presos y han estado presos durante mucho tiempo. Ha muerto, me parece, hace poco, Margie Clavo Peralta fue la que murió, ¿no es cierto? Murió en cárcel. Vive en Elena Parraguirre, vive Morote, vive Abimael Guzmán, vive Marta Huatay. Entonces, me falta una, ¿ya? O un hombre, ¿ya? Entonces, esos son mandos. Entonces, ¿qué le dieron 35 años? A la edad que tiene Abimael Guzmán, le faltan todavía 10 de condena. No llega, pues. Simplemente va a morir en cárcel de todas maneras. No hay forma que salga. Porque ya, digamos, los números no dan. ¿Se dan cuenta? Y si lograra salir, va a salir a los 90 años. No hay nada que hacer. Desde que Abimael Guzmán en el año 92, ya capturado, se da cuenta de que no hay forma, ¿no es cierto?, de salir de la cárcel, comienza a proponerle a Fujimori un acuerdo de paz. ¿Ya? Y el acuerdo de paz se anuncia en la ONU. Fujimori va y dice, Abimael Guzmán me ha propuesto un acuerdo que no vamos a firmar. Ahora, gracias, Luisa Pantoja, gracias, señor Javier Wong. Entonces, ¿qué hacía Vladimiro Montesinos con Elena Parraguirre? Le mandaba una torta por su cumpleaños. Bonito, los trataba cuando estaban en la base naval. Y de ahí otra cosa que es inconcebible. A Elena Parraguirre, durante todo el fujimorismo, la tuvieron presa con su marido. Eso es lo que decía Polay. A mí no me han metido preso con mi mujer. De verdad. Hasta que alguien dijo, bueno, ya,
pero esto ha sido ya en el gobierno de Toledo, o el de García. Sí, ¿no? Dije, es raro tener un penal donde tengamos a los dos de la cúpula ahí. Y es ahí donde pide casarse Elena Iparraguirre. Y se casan en el penal. Y de ahí los separan. ¿No es cierto? Pero esa es la cúpula de Sendero Luminoso. Marisa Garrido Leca es un peón trabajador, digamos. Sus 25 años de cárcel bien puestos. ¿No es cierto? Y sin ningún arrepentimiento de ser peón. Y hemos visto las imágenes 3 años después o 4 años después, seguía gritando el pensamiento maoísta, leninista, sí. Pensamiento, o sea, como si fuera una mujer enloquecida, que le habían lavado el cerebro mal, pues, ¿no? Que hay parte de eso también, ¿no? ¿Qué le pasó? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, porque nunca lo va a contar. ¿No es cierto? Pero esta no puede ser, pues, la obsesión nacional, ¿no? Simultáneamente, por cierto, ya no dicen, pues, que Paniagua indultó a miles de senderistas, porque en realidad el que indultó a 500 senderistas fue Alberto Fujimori. Y esa patraña fue desmentida tantas veces y tantas veces y tantas veces. ¿Qué pasó? De nuevo, con las leyes de delación, o sea, de arrepentimiento sincero, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Tú decías, mi vecino es colaborador del terrorismo. Tu vecino, sí, le dio 2 gallinas a 2 terrucos para adentro. Sin más prueba que el testimonio de tu enemigo. Entonces, el padre de Hubert Lancier, que en paz descanse, comenzó a descubrir en las cárceles a cientos de personas absolutamente inocentes que no tenían relación alguna con Sendero Luminoso y que les habían dado 25 años, 30 años, unas condenas pues inconcebibles. Y convenció a Fujimori, con toda razón, de que estas personas eran inocentes. Entonces Fujimori formó una comisión que eran el ministro de Justicia, el que estaba de turno, el padre Hubert Lancier, y en esa época Jorge Santisteban Noriega. Ellos revisaron unos 700 expedientes y durante el gobierno de Fujimori se liberaron a 500 que estaban condenados. Entonces, como no se les podía pedir perdón y hacer un nuevo juicio, simplemente se les indultó, que era la manera más rápida de sacarlos. Quedaron unos 200, 150 expedientes. De esos, 70 los sacó Paniagua, entre ellos Ayude Simón, que después fue primer ministro, congresista. Y entre otros, el remanente, que no eran más de 50 expedientes, lo sacó Toledo. Eso fue todo. O sea, el más grande indultador de terroristas que ha habido en el Perú ha sido Alberto Fujimori. Ahora, por una buena razón, porque los metieron presos sin ninguna prueba, porque había que meter preso a todo el mundo y después preguntar. Así se hizo. Esa es la historia, no puedes reescribirla de otra manera. Y en ese preciso momento, digamos, en esa época, se dijo ya, los que fueron acusados por tribunales militares sin rostro, hay que volverles a hacer el juicio. ¿Para qué? Para que el día de mañana los hagan libres diciendo que no se respetó el debido proceso. Perfecto, los volvemos a juzgar. Ya está. Y ahí por primera vez se volvieron a encontrar. Después de, qué sé yo, 15 años que no se veían las caras o más. Pausa, nos tenemos que ir. A la pausa, pero regresamos con mucho más. Vamos a hablar del proyecto Cunas Salvadoras. Un proyecto un poco extraño, pero del cual queremos decir algo acá en este programa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en vivo y en línea con Radio Santa Rosa en Lima, también en Facebook Live. Hola, muy buenos días también a Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ocayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esto es Sodomco, que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es curioso, ¿no? Todo lo que genera esta historia de Marisa Garrido Leca. No pagó un sol de reparación civil, ninguno ha pagado, pues. Y los fujimoristas tampoco. O sea, no hay, pues, lo que no hay es arrepentimiento. Pero no puedes obligar a una persona que se arrepienta de algo, pues, ni torturándola, ¿te das cuenta? O sea, las personas no se arrepienten de sus actos porque las obligamos a arrepentirse. Se arrepienten porque el arrepentimiento es sincero o no es sincero, pues. Y no hay forma de que sea sincero. O sea, ese es el problema. Y no se va a arrepentir de sus actos, pues. Ese es el problema. Ahora, ¿que eso significa que va a tomar las armas y se va a ir a la lucha armada? No, pues porque no tiene una estructura para hacerlo y nunca fue ella la persona. Acá me dice, Fujimori fue el más grande liberador de terroristas, no, el más grande indultador, señor Rolando Espichán, indultador, de verdad.
Ahora, eran inocentes, yo sí creo en su inocencia, porque le creo al padre Hugo Lancier y le creo a Jorge Santisteban de Noriega. Acá Ismael tenía varias preguntas. ¿Cuál fue la condena que le pusieron a Mauricio Barrera? Inicialmente, claro. A ella y a todos, perpetua. A todos, pues. Y no había, lo que era increíble, no había legislación de perpetua. Perpetua. Juicio dura 24 horas, pasa adelante. Juez sin rostro, ¿cuánto? Perpetua. Ya, pues eso lo hacen los tribunales justamente de las dictaduras. Eso lo hace un tribunal popular de Sendero Luminoso. Pero no puede ser un Estado de Derecho. Así es. Entonces se hizo un juicio completo, con abogados, con todo lo que quisieran, ¿no? Y también se les dio las condenas más graves. 35 años creo que se le dio a Abimael Guzmán y al resto de 35 para abajo. Pero, digamos, nadie salía antes de 20 años. Lo que pasa es que hay gente que no entiende que no hay plazo que no se cumpla. O sea, si tú dices ya, de los próximos 50 años, bueno, el día 50 se cumple, ¿no es cierto? Hoy día también se cumple otro plazo. Sí, Ana María me dice, ¿500? Sí, 500, más de 500. De verdad, no me creen. 500 terroristas fueron indultados durante el gobierno de Fujimori. Por gestión del padre Hugo Lancier y por gestión de Jorge Santisteban de Noriega y el ministro de Justicia de turno. En los últimos 3 o 4 años del gobierno Fujimori se indultaron más de 500. Ahí están las pruebas, por Dios. O sea, yo no me estoy inventando nada. Eso fue lo que pasó. Lo que era gracioso era escuchar pues a Luz Salgado, a Marta Chávez decir que Diego García Sayán ha liberado terroristas. No, es que esto empezó antes. Lo que han heredado son los expedientes de personas que políticamente no iban a pasar, como Yude Simon, por ejemplo. No iba a pasar, ¿no? Entonces lo liberaron, sí, en el gobierno Paniagua. Esa es la historia. Los que quieran conocer la historia, se sientan, la leen, la buscan y la conocen. El resto no invente, ¿no? De verdad, no invente, porque la historia es complicada. Hoy día también hay otro hecho histórico. Hay varios hechos históricos. El 11 de septiembre es el aniversario del golpe de Estado en Chile. En Chile, sí. Tú sabes que es una fecha fatídica para los chilenos. Hay incluso una movilización que se ha organizado para hoy en el marco de ello, en Chile. Claro, estamos hablando de 1973. O sea, imagínense ustedes. Y todavía se sigue recordando. Y también hoy, el año 2001, fue el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Ese sí me tocó transmitirlo. Pero fíjense cómo sería nuestra formación peruana ya en materia de terrorismo, que al segundo avión, todos los que estábamos ahí, ataque terrorista. O sea, no teníamos duda de que era un ataque terrorista porque, bueno, hemos sido formados en ataques terroristas. O sea que hemos crecido viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, acá me preguntan si Fujimori ha pagado algo y si se ha arrepentido. Ni ha pagado nada, ni se ha arrepentido, pero en fin. Mario Orbegoso desde Facebook Live pregunta, disculpe insistir, Rosa María, en verdad, Abimael no tiene cadena perpetua aún con el nuevo juicio. Creo que tiene 35 años, ¿ah? O sea, creo que sí, o sea, digamos, para todo efecto práctico, sí es perpetua. ¿Se dan cuenta? Porque por la edad que tiene va a morir en la cárcel de todas maneras. ¿Ya? O era 40 años revisables, una cosa así. Lo que pasa es que según la Corte, según el Tratado de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, las condenas de más de 40 años tienen que ser a los 40 años revisadas, ¿ya? Porque si la persona está enferma, por todo este tema humanitario, claro, merece irse a morir a su cama, etcétera, la mandas, ¿no? Dicho sea de paso, Alberto Fujimori volvió a internarse este fin de semana en un hospital, ¿ah? Cada vez está peor porque tiene una enfermedad y casi que no tiene síntomas, ¿ya? De verdad, pues. Pero que según él, de cada 6 uno se muere. ¿No has leído su carta? Donde está diciendo a Kuczynski, me muero, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Ojo, me muero. Eso. El más grande indultador de terroristas ha sido Alberto Fujimori. Indultador lejos. Ahora, ¿tenía razón, señores Pichán? Sí, tenía razón. No lo saque de contexto, porque esas personas eran inocentes. Como digo, las metían porque pasaba por ahí y decían, mi vecino, ese colaborador, para adentro. Terrible. Y es gente que le arruinaron la vida, porque después, ¿cómo demuestras que tú no tuviste nada que ver con el terrorismo si estuviste preso por terrorismo? Es bien pesado, ¿no? En fin. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a una historia que yo escuché hace muchos años en los Estados Unidos, que se llama en el Perú Cunas Salvadoras. Está con nosotros la señora Olga Izaza, ella es representante adjunta de UNICEF en el Perú. UNICEF se ha manifestado en contra del proyecto de ley sobre las denominadas cunas salvadoras.
Les hago un breve resumen de lo que es esto. Imagínense usted, señorita, que usted, está embarazada y en realidad no quiere tener a este niño, no lo puede criar por N razones, ¿no es cierto? Y lo que le permiten es ir, ¿no es cierto?, dar a luz o tener a su hijo usted misma y llevarlo a un lugar donde va a haber una cunita, donde usted lo deposita y se va. Un drop-off, como dicen así. Lo dejo y me voy. Dejo el paquete y chao. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de esto? No hay que decir que no hay maldad pues en todo, ¿no? El objetivo de esto es que las mujeres que están en situación desesperada no tienen sus hijos a la basura. ¿Cuántas veces la policía ha encontrado niños en una bolsa de plástico, en un basurero, a veces vivos, a veces muertos, ¿ya? Porque las madres no tienen a dónde dejarlos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es, ¿por qué no les damos la posibilidad de ir a la maternidad de Lima, ¿no es cierto?, al hospital 2 de Mayo, al Revaldeate, al que sea, que hay una puerta ahí que tú entras y dejas al bebé y te vas. Nadie te hace preguntas, nadie te hace firmar ningún papel, aquí no pasó nada. Yo escuché esa idea hace, no te miento, 30 años en Estados Unidos y era toda una discusión, pero no parecía mala idea, porque entre que un niño se muera, ¿no es cierto?, y un niño sea finalmente rescatado, bueno, la vida primero y mejor salvemos al niño, ¿no? Pero viendo los aspectos jurídicos del asunto, pues esta idea parece bastante mala y ahora nos van a explicar por qué. Y para eso tenemos a nuestra invitada. Gracias por estar con nosotros, señora Isas. Muchas gracias a ustedes, Rosa María. Buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que el bien jurídico que se quiere tutelar es absolutamente legítimo. Si queremos, todos queremos lo mismo, todos queremos que los niños y las niñas estén bien. Hay que acercarse un poquito al micro porque si no, no lo escucho. Perfecto. Todos queremos que los niños y las niñas estén efectivamente sanos, salvos, que logremos proteger su vida, ese es el interés fundamental de esto. Y por otro lado, que también las mujeres que han decidido no criar a sus hijos, pero tenerlos, encuentren una opción de acompañamiento y de seguridad para su vida y para la de su bebé. Sin embargo, nosotros nos hemos manifestado porque, tal como usted lo está diciendo, la forma en la que está esto redactado deja muchos vacíos que ponen en grave peligro la vida del niño o de la niña. Por ejemplo, tratándose de cunas salvadoras. La entrega anónima que está prevista en el artículo 13 del proyecto de ley, y me voy a permitir leerlo textualmente, claro. Dice: los establecimientos de salud implementan ambientes adecuados debidamente acondicionados en su infraestructura para que las madres que no pueden o no deseen conservar a sus hijos recién nacidos los entreguen de manera anónima y segura. Y sigue el artículo. Entonces, esta entrega anónima de los niños y las niñas trae grandísimas dificultades. Primero, porque le estamos negando al niño la posibilidad de conocer sus orígenes, cuáles son los orígenes de este niño, en dónde estaba, qué pasaba, y este es un derecho fundamental de todas las personas. Pero además abre la posibilidad que sean instituciones de salud públicas o privadas e instituciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el control que tiene, la posibilidad real que tiene el Estado de controlar los niños que llegan allá? A mí lo que más me preocupa, le digo, no es tanto que la persona no conozca su identidad biológica, porque puede recibir una identidad absolutamente llena de cariño, de amor. A mí lo que me preocupa es que esa persona que entrega al niño de manera anónima no sea la madre del niño. Claro, exactamente. Ese es el problema. Sí. Que sea la tía, la abuela, o el abusador, o el miembro de la red de trata de personas, o el ladrón que quiso robarse al niño, entre otras cosas, porque establece que cualquier persona lo puede entregar. Así es. Entonces, si cualquier persona lo puede entregar, el vecino que consideró que este niño estaba abandonado, va y lo deja en un buzón o en una cuna, sin ninguna garantía para el niño. Y sin ninguna trazabilidad, porque como no puedes ir para atrás, entonces te roban a tu hijo, lo tiran en una cuna y ese es el problema. Ese es uno de los problemas. A mí me parece lo más grave de todo. Exactamente. Porque finalmente, como tú dices, ¿cómo sabes que la mujer que va a dejar al niño es su madre? Si fuera su madre, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo sabes quién dejó al niño? Si es una entrega absolutamente anónima. Así es. Entonces,
Eso por una parte. Por otra parte, en el caso en que estuviera la mamá y digamos, tuviéramos la trazabilidad de la que estamos hablando, también la primera puerta que se abre es la institucionalización. Claro. Y Perú tiene muchas recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño sobre la no implementación de las cunas salvadoras y sobre la no institucionalización, sobre todo de los niños menores de 3 años. La institucionalización en una persona menor de 3 años tiene unas implicaciones que no son reversibles, son extremadamente graves, está ampliamente Para que entienda la demostrado. gente, pues no nos entiendo nada. Institucionalización es meter a un niño en un orfanato. Exactamente. Entonces, en vez de que usted lo meta a un orfanato que no le hace ningún bien, ¿no es cierto? Es preferible que se quede con una familia. Y se ha explicado esto 100 veces, ¿ya? Pero el Perú no implementa todavía esta idea de que un niño tiene que criarse en un ambiente familiar, sobre todo hasta los 3 años. La institucionalización quiere decir que eres un niño que ha sido criado en un instituto, no en una familia. En un instituto en donde además, por ejemplo, los niños comparten la ropa, por ejemplo, los niños comparten, o sea, pierden todo su sentido de dignidad y pierden las oportunidades de ser No, y aparte, reconocidos sobre como personas. todo, que es lo más importante, un niño necesita afecto. Y el problema de la institucionalidad es que tú le puedes dar ropa, le puedes dar comida. Juguetes, sí, pero... Claro, pero el afecto, Sí, la ¿quién se lo da? referencia ahí. Ese es el tema central. Tú puedes proveer todos los bienes materiales. Pero Rosa María, y hay otro aspecto también muy importante. Estas mamás que, supongamos que la mamá va y deja al niño en una cuna salvadora, es una mamá que no tiene la oportunidad de ser acompañada en su decisión, porque es anónima. es anónimo, ¿no? Entonces, esta mujer que ha tomado una decisión que seguramente es una decisión fuerte, Claro. no tiene ninguna posibilidad de recibir apoyo por parte del Estado para elaborar esto que es la entrega de un hijo. Ahora, si hay una salida, porque ustedes dirán, obviamente, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Ustedes están promoviendo el aborto. No. En el Perú hay un proyecto, un decreto legislativo que se llama Nacimiento Confidencial, que ese es justamente el que hay que implementar, donde das a la mamá todas las oportunidades de que lo piense bien, de que vea luz, de que tenga cuidados, ¿no es cierto? Parentales, y ese decreto legislativo no tiene reglamento. Sí, ahí hay dos cosas para aclarar un Vamos poco. a ir a la pausa y regresamos con este tema. Perfecto. ¿Ya? Porque este tema es central. Nacimiento confidencial es un procedimiento mucho más útil en este caso que dejar un buzón donde dejas a un niño como si fuera un paquete porque no te gusta tenerlo, ¿no? Regresamos. Continuamos, esto es A Pensar Más. Bueno, están preguntando cosas bien locas en el Facebook Live, así que vamos a contestarlas antes de seguir con las cunas salvadoras. A ver, si Abimael Guzmán se enferma gravemente, ¿el presidente lo tiene que indultar? No, el indulto es una prerrogativa, es una potestad, es algo que el presidente puede hacer si le da la reverendísima gana y si no le da la gana, no lo hace. ¿Ya? ¿Entendieron? A ver, caso, un preso condenado del MRTA tenía ELA, esclerosis lateral, o sea, la más grave. Se murió en la cárcel porque Humala no lo indultó. Y como ese se han muerto varios en la cárcel. Margie Claudio Pegarte tenía cáncer terminal, nadie le indultó. Entonces déjense hablar pavadas. O sea, no confundan las instituciones, por el amor de Dios. ¿Ya? El tema es que el indulto humanitario se da cuando al presidente le da la gana. Si al presidente no le da la gana de darle un indulto humanitario a nadie, no se lo da a nadie. ¿Ya? ¿Entendieron? Pero la cara de todos, es que de verdad ya uno pierde la paciencia los lunes, tener que volver a explicar la misma cosa una y otra vez, como si fueran sonsos. Ya, no. Ya, listo. Ahora, sigamos con las cunas salvadoras. Estábamos en el decreto legislativo 1297, que se llama Nacimiento Confidencial, que efectivamente es un avance en este tema porque permite que una madre acuda al Estado, pida ayuda y le pide al Estado que asuma el cuidado del recién nacido. Claro, el decreto legislativo es el decreto legislativo que define la ley de protección para los niños que están
en riesgo de perder el cuidado parental o que han perdido el cuidado parental, como es el caso del que estamos hablando. Y ese decreto realmente hay que felicitar al Estado peruano porque está absolutamente actualizado, es vigente, pues de hecho fue aprobado en el 2016, en diciembre del 2016, y realmente recoge todas las garantías procesales y está alineado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con el resto de tratados suscritos por Perú. Así que lo que nosotros decimos es que hay que poner todo el esfuerzo en sacar la reglamentación de esa ley para que queden contenidas las otras inquietudes que están en la propuesta de ley. Claro. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos con respecto a la propuesta de ley que está circulándose en este momento, discutiéndose, es, por ejemplo, las consecuencias jurídicas del parto confidencial, porque extingue las relaciones filiales y además inicia un proceso expeditivo de adopción, sin lo que significa una constitución automática de la desprotección familiar, sin interferencia judicial. Y tú mejor que yo lo sabes, por ser abogada, la autoridad judicial en estos casos es mandatoria porque estamos hablando de derechos fundamentales. Claro. Entonces, la revisión de legalidad que tiene que tener esto es fundamental. Entonces, ese es otro punto muy importante del proyecto. Claro, además, de ley fíjense, que hay que revisar. La cantidad de niños abandonados totalmente en el Perú que hay es mínima. O sea, vamos a ponerlo para que les quede claro. Niños que se escapan de su casa, muchísimos. Por golpes, por maltratos, por hambre, por 1000 razones. Pero niño recién nacido, abandonado completamente en la vía pública, el porcentaje es mínimo. No quiere decir que el puericultorio no esté lleno de niños, pero esos niños reciben las visitas de sus padres. O sea, tenemos hogares de INAVIF que reciben visitas de padre o madre. No es que esos niños estén abandonados por sus padres, sino que esos niños no los pueden tener con ellos, que es una cosa diferente. Entonces, el abandono total, los niños absolutamente abandonados son un porcentaje mínimo. Están en hogares de INAVIF, sí, y tienen que ser entregados en adopción, en teoría. El proceso de adopción en el Perú es tan complicado y tan largo que se demora mucho tiempo, lamentablemente. Y hay parejas en el Perú que salen a adoptar a otros sitios justamente para evitar todos los trámites que hay en el Perú. Y justamente el decreto legislativo, el 1297, lo que abre es la posibilidad de medidas alternativas a estar en un CAR, en un centro de atención residencial. Claro. Y dice, fortalezcamos la familia extensa, si es que la familia inicial no puede hacerlo, y existen varios casos maravillosos de una tía, de la abuela, que realmente decide hacerse cargo de su familiar, de su niño familiar, pero adicionalmente existe la posibilidad de instituciones con base familiar, familias sustitutas que se encargan de los niños mientras el proceso de adopción cursa. Hay como diríamos, una mezcla de buenas experiencias y malas experiencias con las familias sustitutas, ¿no? Sin duda. Hay que tener unos controles muy estrictos. Exacto. En algunas partes del mundo, como la familia recibe un subsidio del Estado, se convierte en un negocio. Sí. ¿No es cierto? Entonces, no importa cuántos hijos tengas adentro, tengo 15 cheques del Estado, vienen 15 niños. Lo mismo que puede pasar con la adopción, que en muchos lugares se convierte también en un mecanismo de tráfico, digamos. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero salvo eso, los mecanismos de control, sí, efectivamente se puede hacer. Y esto de las cunas salvadoras ya no se usa, pero como me decían en la pausa, sí, se usaba hace 30 años. Exactamente. Antes de la Convención de los Niños. ¿De cuándo es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención es de 1989, pero la ratifica en la década de los 90. Y realmente lo que hay es un cambio de paradigma. Antes los niños eran un objeto de protección. Hoy en día son unas personas sujetas a la protección y al cuidado y al cariño de las instituciones, de la familia, del Estado en general. Antes eran objeto, ahora son sujeto. Antes no eran personas. Exactamente. Ahora era una son cosa personas que se podía depositar en un lugar. lugar. Entonces este proyecto que están trayendo este grupo de personas está llegando un poquito tarde, pues está llegando 30 años tarde. Estuvo de moda sí hace 30 años. Yo repito, lo escuché cuando estuve en Estados Unidos. No me pareció una mala idea de entrada no encontrar un niño en un basurero y encontrarlo en la puerta de una clínica, ¿no? Y el decreto legislativo tiene una cosa maravillosa y es que ya regula eso. Si hay una mujer hoy en día en Perú que decide no criar a su hijo, puede ir a un centro de investigación y no va a ser acusada. Y no va a ser acusada, no tiene ninguna implicación penal ni civil, y puede decir, yo no quiero criar a mi hijo. Ya existe el mecanismo. Ahora, y lo que yo quiero resaltar ahí es que esto es un mecanismo que está bien diseñado, está seguro y no deja huecos. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, una mujer puede decir sí, pero yo no quiero que nadie se entere que he tenido este niño. Puede hacerlo, ella puede pedir eso.
y puede garantizarse su confidencialidad. Está, justo por eso decimos, es muy importante la reglamentación del decreto legislativo. Así es, no quiero que nadie se entere nunca, ni mis padres, ni mi familia, ni nada, lo voy a esconder mi embarazo, después voy a contar que me fui de viaje, mentira, tuve un hijo y ya lo entregué en adopción, pero no quiero que me llamen, ni que me busquen, ni que me extorsionen, ni me chantajeen, ni que nada. Ni que me señalen, ni que nada. Ni que nada. Eso se puede hoy. Con la reglamentación del decreto se podría. El decreto pero, habilita esa posibilidad. Pero no ha sido reglamentado. No ha sido reglamentado. ¿A quién le toca reglamentarlo? ¿Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Ministerio de la Mujer. A la doctora Choquehuanca, ahí tiene una chambita, pues que avance. Así es. Ahora, es muy importante. ¿La señora Choquehuanca no está a favor de las cunas salvadoras? No. El pronunciamiento que ha hecho el MIMP es un pronunciamiento en contra, y ese es un dato también muy interesante. La comisión pidió 13 opiniones a diferentes instituciones públicas. De esas respondieron 10, 7 de las cuales respondieron negativamente, entre ellas el MIMP. Entonces, algo está diciendo eso. O sea, hay un análisis de diferentes instituciones que están diciendo, así no debería ser, hagámoslo de otra manera, existen otros mecanismos. Existe otro camino. Y si eso se hace, sí se puede garantizar, porque miren, si lo que tú estás tratando de promover es que las mujeres no aborten, ¿no es cierto?, tienes que darles alguna alternativa, ¿no es cierto? Y la alternativa tiene que ser anónima, confidencial, con el cuidado de su salud, con cierto acompañamiento, es verdad, porque aun cuando una mujer conscientemente y con todas esas facultades considere que lo mejor es dar en adopción a un niño o entregarlo al Estado, queda cierta marca, queda cierto trauma emocional. Imaginémonos una niña adolescente que está tomando esa decisión, no tiene la madurez ni tiene los elementos para realmente procesar una definición. Pero se le permite hacerlo, no necesita el consentimiento de sus padres. En el decreto está previsto que necesita el consentimiento de los padres. ¿En el decreto 1297? No, en el decreto 1297 no, ahí se puede cualquier mujer. ¿En el de cunas salvadoras? En el de cunas salvadoras, en el inicial estaba previsto que debería estar con el acompañamiento de sus padres. Bueno, es absurdo, pues justamente para ese tipo de chicas se está haciendo esto, justamente lo que no quiere es que sus padres se enteren. Así es. O sea, acá, ¿cuál es el valor jurídico que estamos protegiendo? La vida del niño por nacer, la vida del niño nacido. Las mujeres menores de edad se acogen al procedimiento del nacimiento confidencial con autorización escrita de sus padres o de quien tenga su custodia. Esto ya no es confidencial. Capítulo segundo, exactamente. Artículo 4. Así es, o sea, ese es increíble, ¿no? Miren, el solo hecho de que una mujer pueda ser mamá, no importa la edad que tenga, ¿no es cierto?, ya le da autonomía sobre las decisiones que tiene que tomar, aun cuando sea muy inmadura. Y justamente una decisión muy madura es decir, yo no lo puedo criar. Y necesito ayuda, ayúdenme. Exactamente, necesito que el Estado me ayude. No debe aprobarse este proyecto, esperemos que no se apruebe, y porque además tiene un costo disparatado. O sea, fíjense, las pobres instituciones de salud en el Perú que no tienen plata ni para atender a las madres que van a parir, va a tener que poner una sala vacía, ¿no es cierto?, vacía, con incubadoras esperando a que un niño aparezca. Y además el Centro de Asesoramiento y Apoyo para el Nacimiento Confidencial, que es una nueva instancia que se crea, que por supuesto implica costos. De hecho, lo que ha dicho el MEF es eso. ¿De dónde van a sacar los recursos para esto? ¿Dónde está el estudio costo-beneficio que indique que esto tiene realmente espacio fiscal? Así es. O sea, ya con que haya nacimiento confidencial basta y sobra, ya no tienes que crear un ambiente especial para los niños apartados, que no tienes, pues, ¿no? Además, me vas a decir a mí, a ver, que las clínicas y hospitales en el Perú no tienen cámara de seguridad. No van a ver a una mujer entrando con un bebé, dejándolo ahí yéndose. O sea, es absurdo completamente. Como reitero, esta era una solución cuando hace 30 años estaba penado en muchas partes del mundo abandonar a un niño. Entonces, si tú dabas a luz y dejabas a tu hijo en la puerta del hospital y te chapaban, ibas presa. Ya eso no existe. Entonces ya no es necesario. Eso ya no está penalizado. Que usted diga, no, exposición de menores a peligro, puede ser, pero no en estos casos. Entonces, además, todo el mundo sabe que hay un periodo postnatal en que las mujeres tienen atenuantes. ¿Sabías eso, no, Ismael? Sí, correcto. Sí, tu mujer te puede matar en puerperio. Sí, sí, y es atenuante, no pasa nada. No, mentira. Se reduce la pena sustancialmente, pero a lo que voy es, ya se regula en el decreto legislativo 1297, reglamenten
déjalo pues y se acabó el asunto. Así es. Y ¿no? tenemos todas las garantías para los niños y las niñas y para las mujeres también. Para todos. Exacto. Bueno, muy bien. Me parece que ha sido clarísima la conversación. Yo creo que no queda duda. Olga Izaza ha estado con nosotros. Espero que este proyecto se archive y que se reglamente el que se tiene que reglamentar. No que se... no sé a quién se le ocurren estas ideas tan estrambóticas, la verdad. Como digo, es una idea muy antigua. Yo la escuché cuando me fui a estudiar Derecho a Estados Unidos, o sea, hace 30 años. Ya ha sido debatida en otros países, Sí, ya la han visto, ya ha visto no sus pros y sus contras. no y qué bueno. funciona. Ya el Comité de Derechos del Bueno. Niño ha repetido en múltiples ocasiones que no está recomendada. Que no está recomendada porque no te va a solucionar un problema, te va a crear otro mayor. ¿Ya? Porque es verdad, o sea, ya, para mí el problema central es, ¿y esta persona que viene a dejar al niño, quién es? Suponte que es tu pareja, que no quería que tuvieras un hijo y te lo quita. Exactamente. Y te dice, no mamita, el hijo nació muerto, chao. O el abusador. O el abusador. O el comerciante de O el niños. nunca tuviste un hijo. ¿Qué? No, nunca tuviste un hijo, entonces ya no te tengo que pasar pensión por el niño. Ya, y te lo desaparezco. Ni hablar. No. Peligrosísimo. De ninguna manera. Clarísimo. Nos tenemos que ir a una pausa. Nos despedimos de nuestra invitada. Muchas gracias a la señora Olga Izaza. Y Muchas espero gracias que, a ustedes por y el creo espacio. que el peligro ha quedado bastante claro para todos. Vamos a la pausita y regresamos con la parte final. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Último bloque. Y continuamos. Esto es A Pensar Más. Bueno, acá estamos en toda una conversación sobre esto, pero sí hay que buscar alternativas, ¿no? Acá Pati del Río me dice el Estado no te da alternativas, pero es que sí está la ley, sí te da alternativas. El problema es que hay que reglamentarla, nada más. Pero la alternativa no puede ser que dejes a un hijo en un hospital que cualquier persona lo pueda dejar, ¿no? Imagínate tú, todos los hermanitos dejarían a sus hermanitos en el hospital. Sí. No sé si te ha pasado, los hermanitos cuando nacen y los celos del hermano mayor, Por supuesto. ¿no? Que Es te lo dicen, natural. ¿por qué no lo devolvemos? Son los primeros que te dicen, porque los que hablan, los que verbalizan su ira, ¿no? Pero claro, o sea, hay muchas razones por las cuales a una mujer se le puede quitar un hijo. ¿No es cierto? Eso es terrible, es un crimen espantoso. Pati propone corregir esta ley. ¿Tiene por dónde corregir? No, porque es por ya hay dónde. otra ley, Ok. ya tenemos el 12, que le regule el tema, nada más. O sea, ese es el asunto, ya está regulado lo que se llama nacimiento confidencial. Imagínense ustedes, una señora puede ocultar su embarazo, ¿no? Con cierta ropa, me engordé, qué sé yo, más o menos lo ocultas. Después le dices a tu familia, me voy de viaje, 6 meses, ya regreso. Mentira, te quedas en algún lugar y tienes a tu hijo porque lo quieres tener, porque no quieres abortar, quieres tenerlo. Pero no quieres que nadie te señale, no quieres que eso sea parte de tu vida por múltiples razones. Porque no tienes plata, porque no tienes una pareja, porque la pareja que te embarazó es una pareja que puede hacerle daño al bebé, por muchas razones, en fin. Hay muchas. Hay Sí, muchas, sí, sí. tantas razones como seres humanos hay, ¿ya? Entonces yo no creo que debamos juzgar a nadie por eso, ¿ya? Al contrario, hay que agradecerle a esas madres que han tenido el valor de llevar su embarazo hasta el final, ¿no es cierto? Eso es un acto finalmente de generosidad con la vida, ¿ya? Pero al final de cuentas, sí hay que darles alternativas, ¿no? Alternativas viables, no esto que fomenta el tráfico de Y niños. tampoco que considere el aborto como una alternativa, definitivamente no. Claro, ¿no? Definitivamente. Entonces decirle, mira, te damos esta alternativa. Lo puedes dar en adopción, va a estar en un lugar mejor, va a estar con una mejor gente. ¿Cuántas parejas hay que realmente quieren tener un niño y no pueden? Porque pasa en la vida, ¿ya? Y hay que tratar de que la mayor cantidad de niños, como ha dicho la experta, estén criados desde su más pequeña infancia en una familia, en un ambiente familiar, porque les reitero, fíjense, comida y alimento podemos dar, pero dar afecto es el afecto maternal, que es lo que te marca en la primera infancia, ¿no es cierto? Es algo que no se puede dar así nomás, no es tan fácil, ¿no es cierto? Hay mujeres maravillosas que han criado niños sin ser sus hijos, como si fueran sus hijos, y les han dado en esos primeros 3 años de vida un enorme afecto. Entonces han crecido con una vida muy afectiva, muy rica, pero no es normalmente lo que pasa cuando, como decía la doctora,
pones a un niño en un orfanato. Así es. Eso se llama institucionalizar a un niño. O sea, simplemente lo dejas ahí hasta que cumple 18 años y después le dices sale a trabajar. No es tan fácil, no es tan fácil. En fin, estamos llegando al final del programa y vienen los cambios. Mañana, a ver, hagan sus apuestas. Mañana, esta noche se reúne la bancada, la que corta el jamón hoy, y creo que la bancadita mañana, ¿ya? O sea, la bancada, cuando ya saben que digo la bancada, ya saben cuál bancada, ¿no? Lo que vamos a hacer ahí es discutir si la ministra Marten se va o no se va. ¿Y tú qué dices, Ismael? Bueno, ella ha dicho que no va a renunciar en principio. No, obviamente, ya no, pues no. Que es un discurso que ya conocemos también, por cierto. Y ese ya me la sé. Se va de todas maneras, pues. La van a censurar. ¿Cómo les explico? Mal, ¿no? Han salido todos los malos de la película a decir que se va. Perdón, hasta la izquierda la van a censurar. Bueno, en principio creo que son los que tienen la iniciativa de la Claro, pues están desesperados. Ahora, ¿qué es lo recomendable para ella? ¿Es renunciar? No. Acá hay que dejarlos en evidencia siempre. Ok. No, yo, si fuera ministro, salvo que me lo pidiera el presidente, jamás renunciaría. ¿Ya? Pero está desgastada, ¿eh? ¿Ah? Está desgastada como ministra. Sí, claro, pero que la voten, pues. Así se probará que en menos de un año el fujimorismo es capaz de votar a 2 ministros de educación, porque están muy preocupados por la educación. Están tan preocupados por la educación. Esa interpelación no me dio esa idea, ¿no? Porque no había nadie de Fuerza Popular, No, básicamente. les interesa un pepino. La educación en Perú creo que no era uno de sus objetivos principales. No, o sea, es un discurso, Así es. es un show, es un circo, pero les interesa un pepino la educación. Por ello que la educación siguiera igualita como está ahora. Le da exactamente lo mismo. Todo interesa en mejorar la educación. O sea, y la pregunta es, ¿a quién van a poner? A ver, ¿quién quiere ser ministro de Educación? ¿No? Pedro Castillo, el mejor amigo de Becerril, ¿no? Seguramente, no sé, alguien así, de ese perfil, podría ser, ¿no? No, así no funciona. Así no funciona. Sí, pues, ¿no? Bien complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué dice el presidente. Pero en realidad hay una presión enorme del fujimorismo, no solo el fujimorismo, sino dentro del propio gobierno, para que se hagan cambios. Y no es que no se hayan hecho cambios, ¿ah? ¿Tú sabes cuántas carteras hay, no? Así es, efectivamente. Hay Ahora, 19. Correcto, pero... ¿Cuántas se han cambiado en este último año? 9. 9 carteras. Pues eso que no se cambió a nadie, claro. es un mito. Ahora, entre las forzadas y no forzadas y todo. 9. Okay. De las 19, 9. Y una más, ya estamos en mayoría. La mitad del gabinete se ha cambiado. Ahora, 4 con enroque. ¿Ok? Pero... Como el caso de Fernando Zavala, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Yufra, el caso de Cayetana Aljovín, el caso de Jorge Nieto Montesinos. Todo eso con enroque. Pero que se han cambiado de cartera, 9 veces. 9, ¿ah? No 2 o 3 o 4. 9. Ya, 3 por censura. No, perdón. 1 por censura, 1 por falta de confianza y otra porque mejor te vas que te voto y eres el vicepresidente. ¿Ya? O sea, de esos 9, 3 se fueron por presión del Congreso. Directo. Correcto. Los otros 6... Una negada presión del Congreso, ¿no? De los otros 6, uno se fue por amor, entonces tuvo que sustituirlo Nieto y entró Salvador de Solar. Entonces ahí hubo 2 cambios que tuvieron que ver relacionados con el amor. ¿Ya? Censurado por amor. Censurado por qué amor. poético suena eso. Sí, fue lindo, porque al final se casó con la señorita a la que dio trabajo. Sí. Una cosa, entonces, sí, pues, desde ahí tenemos, a ver, y de ahí, justo después de 28 de julio, ¿no es cierto? Los cambios se fue Tamayo, entró Cayetana Aljovín del MIDIS, pusieron a Fiorella Molinelli, y la señora María Romero se fue, y se entró la señora Choquehuanca. Claro que han habido cambios. 9 cambios. 9 ministros cambiados. No, tienen que haber cambios para que las cosas cambien. Pero si tú dices, pues si ya cambiaron 9 ministros y no ha cambiado nada, ¿qué cosa va a cambiar cambiando la número 10? O la 11, o la 12, o la 13, o la 14. Que se vaya Zavala, ¿no? Ya, miren, lo dejo ahí para no aburrirlos. Me voy al otro lado para seguir hablando. Cuídense mucho, hasta mañana. Gracias, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. No hay nada que hacer. Desde que Abimael Guzmán en el año 92 ya capturado se da cuenta de que no hay forma, ¿no es cierto?, de salir de la cárcel, comienza a proponerle a Fujimori un acuerdo de paz. ¿Ya? Y el acuerdo de paz se anuncia en la ONU. Fujimori va y dice: Abimael Guzmán me ha propuesto un acuerdo que no vamos a firmar. Ahora, gracias, Luisa Pantoja, gracias, señor Javier Wong. Entonces, ¿qué hacían Vladimiro Montesinos con Elena Parraguirre? Le mandaban una torta por su cumpleaños. Bonito, los trataban cuando estaban en la base naval. Y de ahí otra cosa que es inconcebible. A Elena Parraguirre, durante todo el fujimorismo, la tuvieron presa con su marido. Eso es lo que decía Polay. A mí no me han metido preso con mi mujer. De verdad. Hasta que alguien dijo: bueno, ya, pero esto ha sido ya en el gobierno de Toledo, en el de García. Sí, ¿no? Dije, es raro tener un penal donde tengamos a los dos de la cúpula ahí. Y es ahí donde pide casarse Elena Parraguirre. Y se casan en el penal. Y de ahí los separan. ¿No es cierto? Pero esa es la cúpula de Sendero Luminoso. Marisa Garrido Leca es un peón trabajador, digamos. Sus 25 años de cárcel bien puestos, ¿no es cierto? Y sin ningún arrepentimiento de ser peón. Y hemos visto las imágenes 3 años después o 4 años después, seguía gritando el pensamiento maoísta, leninista, sí. Pensamiento, o sea, como si fuera una mujer enloquecida, que le habían lavado el cerebro mal, pues, ¿no? Que hay parte de eso también, ¿no? ¿Qué le pasó? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, porque nunca lo va a contar, ¿no es cierto? Pero esta no puede ser, pues, la obsesión nacional, ¿no? Simultáneamente, por cierto, ya no dicen, pues, que Paniagua indultó a miles de senderistas, porque en realidad el que indultó a 500 senderistas fue Alberto Fujimori. Y esa patraña fue desmentida tantas veces y tantas veces y tantas veces. ¿Qué pasó? De nuevo, con las leyes de delación, o sea, de arrepentimiento sincero, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Tú decías: mi vecino es colaborador del terrorismo. Tu vecino, sí, le dio 2 gallinas a 2 terrucos para adentro. Sin más prueba que el testimonio de tu enemigo. Entonces, el padre de Hubert Lancier, que en paz descanse, comenzó a descubrir en las cárceles a cientos de personas absolutamente inocentes que no tenían relación alguna con Sendero Luminoso y que les habían dado 25 años, 30 años, unas condenas pues inconcebibles. Y convenció a Fujimori, con toda razón, de que estas personas eran inocentes. Entonces Fujimori formó una comisión que eran el ministro de Justicia, el que estaba de turno, el padre Hubert Lancier, y en esa época Jorge Santisteban Noriega. Ellos revisaron unos 700 expedientes y durante el gobierno de Fujimori se liberaron a 500 que estaban condenados. Entonces, como no se les podía pedir perdón y hacer un nuevo juicio, simplemente se les indultó, que era la manera más rápida de sacarlos. Quedaron unos 200, 150 expedientes. De esos, 70 los sacó Paniagua, entre ellos Ayude Simón, que después fue primer ministro, congresista. Y entre otros, el remanente, que no eran más de 50 expedientes, lo sacó Toledo. Eso fue todo. O sea, el más grande indultador de terroristas que ha habido en el Perú ha sido Alberto Fujimori. Ahora, por una buena razón, porque los metieron presos sin ninguna prueba, porque había que meter preso a todo el mundo y después preguntar. Así se hizo. Esa es la historia, no puedes reescribirla de otra manera. Y en ese preciso momento, digamos, en esa época, se dijo: ya, los que fueron acusados por tribunales militares sin rostro, hay que volverles a hacer el juicio. ¿Para qué? Para que el día de mañana los hagan libres diciendo que no se ha respetado el debido proceso. Perfecto, los volvemos a juzgar. Ya está. Y ahí por primera vez se volvieron a encontrar. Después de, qué sé yo, 15 años que no se veían las caras o más. Pausa, nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con mucho más. Vamos a hablar del proyecto Cunas Salvadoras, un proyecto un poco extraño, pero del cual queremos decir algo acá en este programa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Estamos en vivo y en línea con Radio Santa Rosa en Lima, también en Facebook Live. Hola, muy buenos días también a Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ocayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esto es Sodonco, que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es curioso, ¿no? Todo lo que genera esta historia de Marisa de Río Leca. No pagó un sol de reparación civil, ninguno ha pagado, pues. Y los fujimoristas tampoco. O sea, no hay, pues, lo que no hay es arrepentimiento. Pero no puedes obligar a una persona que se arrepienta de algo, pues, ni torturándola, ¿te das cuenta? O sea, las personas no se arrepienten de sus actos porque las obligamos a arrepentirse. Se arrepienten porque el arrepentimiento es sincero o no es sincero, pues, y no hay forma de que sea sincero. O sea, ese es el problema. Y no se va a arrepentir de sus actos, pues. Ese es el problema. Ahora, ¿que eso significa que va a tomar las armas y se va a ir a la lucha armada? No, pues porque no tiene una estructura para hacerlo y nunca fue ella la persona. Acá me dice, Fujimori fue el más grande liberador de terroristas, no, el más grande indultador, señor Rolando Espichán, indultador, de verdad. Ahora, eran inocentes, yo sí creo en su inocencia, porque le creo al padre Hugo Lancier y le creo a Jorge Santisteban de Noriega. Acá Ismael tenía varias preguntas. ¿Cuál fue la condena que le pusieron a Mariso Barrera? Inicialmente, claro. A ella y a todos, perpetua. A todos, pues. Y no había, lo que era increíble, no había legislación de perpetua. Perpetua. Juicio dura 24 horas, pasa adelante. Juez sin rostro, ¿cuánto perpetua? Ya, pues eso lo hacen los tribunales justamente de las dictaduras. Eso lo hace un tribunal popular de Sendero Luminoso, pero no puede ser un Estado de Derecho. Así es. Entonces se hizo un juicio completo, con abogados, con todo lo que quisieran, ¿no? Y también se les dio las condenas más graves, 35 años creo que se le dio a Abimael Guzmán y al resto de 35 para abajo, pero digamos, nadie salía antes de 20 años. Lo que pasa es que hay gente que no entiende que no hay plazo que no se cumpla. O sea, si tú dices ya, de los próximos 50 años, bueno, el día 50 se cumple, ¿no es cierto? Hoy día también se cumple otro sí, Ana María me dice 500. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días y bienvenidos amigos de la red Sodonco. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Hoy día tenemos bastantes noticias, por supuesto, algunas derivadas de algunas desgracias este fin de semana. Acabamos de tener un temblorcito, pero no ha pasado nada, ya estamos acostumbrados. Aquí en Chilca, muy cerca de Lima, 3.8, no es nada. Los que sí sufrieron fueron los peruanos, bueno, y todos los residentes en la Florida, por un fin de semana que ha sido agotador por la cantidad de veces en las que se daba la alarma de que el huracán subía a grado 5, bajaba a grado 4, después bajaba a grado 3, grado 2, iba por aquí, después iba por allá y después iba por aquí. Al final de cuentas, en realidad, esto ha sido bastante más ruido al final de cuentas de lo que se esperaba, pero bueno, ha servido para que la gente aprenda a cumplir instrucciones precisas y aprender a, digamos, a que si previenes, puedes obtener un resultado mucho menos dramático del que si no previenes, ¿no es cierto? Bueno, toda la prensa está parada ahora en Ancón, ¿no es cierto?, esperando que salga Marisa de Río Leca. Francamente, la noticia a mí ya me tiene harta, discúlpeme que se los diga, porque veo un componente tan racista en todo esto. O sea, Marisa de Río Leca ha sido condenada por terrorismo en su modalidad de colaboración y ha sido condenada a 25 años, que no es poco. Hay gente que considera que debió ser perpetua, pero por razones legales no puede ser perpetua en su caso, porque ella no era mando, no tenía, digamos, no era miembro de la cúpula de Sendero Luminoso. Ella era una persona cuya labor era prestarle auxilio a Abimael Guzmán como su celadora, su cuidadora, su ama de llaves, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, la pena que le correspondiera a 25 años y no le han dado un solo día de beneficio penitenciario, le quitaron todos, o sea, no ha tenido que cumplir 25 años exactos. Como corresponde según la ley, ¿no? En el caso de terrorismo. No, en el caso de ella no, pues esa fue toda una discusión también, porque la ley la pasaron cuando ella ya había alcanzado los beneficios penitenciarios y se los quitaron igual. O sea, sus habeas corpus los declararon nulos
improcedentes y nada, simplemente la dejaron adentro los 25 años completos. Ahora, Rosa María, hay quienes dicen de que Abimael Guzmán Reynoso no iba a derivar su seguridad a alguien de quien no tenía suma confianza también, ¿no? Bueno, pues que era una fachada perfecta, pues. Era una chica blanca del Villa María, de la Universidad Católica, que bailaba ballet. Dime tú, ¿dónde se te va a ocurrir que ella podía tener a Abimael Guzmán metido en su casa? Pues, o sea, era realmente para la policía la fachada perfecta. Fue muy difícil darse cuenta. Tal vez el novio, o el supuesto novio, sí parecía más, ¿no es cierto?, un senderista, pero ella no tenía pinta, pues, de por dónde iba a ser senderista. No había forma, ¿no? Tal vez que en su juventud, más joven, porque fue muy joven cuando la atraparon, tenía ideas de izquierda, ¿no? Pero había estudiado educación en la Universidad Católica, créanme, de todas las facultades donde puedes estudiar, en la Universidad Católica, educación, pues es la que menos politizada está, ¿no? O sea, si tú me dijeras que es de sociales, de antropología, de sociología, pero no, era una persona que viene de la, efectivamente, de la clase media acomodada de Lima, si quieres de alguna manera, ¿no? Una persona de la cual no se esperaba, nada. Sí, por supuesto, yo solamente le digo esto a los periodistas que no tienen ninguna piedad con la gente, pero se los digo porque lo sé. La madre Marisa Garrido Leca tiene 83 años, ha esperado 25 años que su hija salga de la cárcel. Ella no ha cometido ningún delito, es más, es una persona muy piadosa. Ha visto morir a su esposo con su hija en la cárcel, y nunca la abandonaron, ¿ah? O sea, no es que abandonaron a su hija, no, siempre la fueron a ver, excepto cuando estuvo en Chayapalca, porque es operar el corazón y no puede subir. Entonces, aquí hay una discriminación brutal, porque esta mujer es blanca. Marta Guatay, que esa sí es mando, sale ahorita en octubre, y a la gente le importa un pepino. Claro, porque de Marta Guatay no hay fotos pues de ella bailando ballet, ¿no? Ni es bonita, ni sale con el uniforme del colegio. Sería potencialmente más peligroso. Pero por supuesto, pues, es como si tú me dijeras pues que Morote es, ¿no es cierto?, menos peligroso que Marisa Garrido Leca. Lo que sucede con Marisa Garrido Leca es una persona, por lo que sé, de lo que hemos visto, observado, que no se ha arrepentido en nada de lo que ha hecho, porque cree que no corresponde arrepentirse, que lo hecho está. Ahora, de acuerdo con la teoría del Partido Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, hasta el día de hoy, ellos están buscando un acuerdo de paz, ¿no es cierto? Ellos no van a ir a la lucha armada nunca más. Esa etapa se terminó, se concluyó. Por lo menos ese es su discurso político dentro del Movadef. Entonces, que regrese Sendero Luminoso de la forma en la que lo conocimos, lo dudo, ¿no? Que esta mujer viva con su madre, no creo que haya otra forma en la que pueda vivir, ¿no es cierto? Entonces, le van a hacer, por supuesto, libros, películas, series, no le van a dar un centavo, de ahí no sale plata para pagarle la reparación civil, ¿no es cierto? Y obviamente una mujer que ha estado presa 25 años no puede producir 60.000 soles, los va a tener que producir su madre, que ya la ha tenido que mantener en la cárcel durante 25 años. Entonces, un poquito de mesura en esto, ¿no es cierto? Yo entiendo que, ¿qué pasa? Marisa Garrido Leca no encaja, por eso el morbo es lo que nos atrae, lo que no encaja. Si fuera negra, ¿no es cierto?, no habría nadie parado en su casa, ¿no es cierto, sí o no? Así es. Está que te ríes tú. Están en su casa, en Ancón, ya están en su... Pobre su mamá. Si fuera negra, no habría nadie en su casa. Y no viviría, obviamente, en Miraflores, ¿no es cierto? Viviría en alguna zona norte o sur de Lima, en un barrio pobre, y ningún periodista se hubiera tomado la molestia de ir a verla. Nadie va a la casa de Inchauste. Inchaustes, no es Inchauste, es Inchauste. El hombre que vivía con ella, el que cumplía exactamente el mismo rol que ella. Nadie va a buscarlo, hace 2 años que está libre. Además, yo no entiendo por qué ese sujeto le dieron menos pena que esta. Pero ¿por qué? Si era la misma cosa. Tenían el mismo rol. Entonces, sí, pues, Sendero Luminoso se componía de distintos estamentos, además, como toda organización terrorista con estrategia terrorismo, porque el terrorismo es una estrategia, su comportamiento era celular. Es decir, yo no sabía lo que el otro hacía. ¿Por qué? Porque así, si yo caía, el otro no sabía lo que yo estaba haciendo. Por eso es que le fue a la policía tan difícil chaparlos, ¿ya? Por eso es que cuando allanan la casa de Chacaría y encuentran el video Zorro del Griego,
Recién tienen un documento audiovisual de las caras de estos sujetos. No se sabía cómo eran. Ni cómo eran, Exactamente. ni cómo eran. Es más, ni siquiera se conocía el rostro de Vladimiro Montesinos. Y yo recuerdo que mucha gente suponía que estaba muerto. Abimael Guzmán. Sí, perdón, Vladimiro Montesinos se me confunde. Los malos se me confunden, disculpen. Cuando veo películas de malos se me confunden. Entonces, mucha gente suponía que estaba muerto. No estaba muerto él, estaba muerto la mujer, la camarada Nora. ¿No es cierto? Ella sí que muere en circunstancias muy sospechosas. Y no hay más que eso. O sea, Huatay me dicen sale el 15 de septiembre, me corrige el señor Casasola, yo pensé que era en octubre. Ella es miembro del Comité Central. Y nadie dice nada, claro, porque es serranita, cholita, no vive en Miraflores, no es blanca, no tiene apellido. Huatay, ya pues qué importa. Esa fue la razón por la cual Sendero Luminoso pudo reclutar todo lo que reclutó en los 80s. Porque se les subestimó muy de entrada. ¿Qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder hacer? Esto es increíble, ¿no es cierto? Ahora, me dice José Alejandro Godín una cosa que es verdad y la quiero aclarar, porque recibí algunas llamadas el fin de semana. A ver, el tema de Mauricio García Leca está siendo aprovechado para decir que los nuevos juicios a Sendero Luminoso fueron débiles, ¿ya? Habría que explicar por qué no todos iban a perpetua. Les explico, para que quede claro para todo el mundo la cuestión jurídica. En 1979, o sea, años antes de todo esto, y tal vez 2 años antes de Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso está en gestación, la Constitución del Perú decide que la pena en el Perú es rehabilitadora, ¿ok? No es vengativa, no es purgativa, no es rehabilitadora. Por lo tanto, la pena de muerte se elimina y se deja solamente para traición a la patria en caso de guerra exterior. En el año 93, Fujimori la añade y terrorismo, pero jamás la legisla. Y no la podía legislar porque ya habíamos aceptado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú solamente aplicaba, por el tratado, la pena de muerte en caso de traición a la patria, en caso de guerra exterior, nada más, ¿ok? Ese es el primer tema. Entonces, la cadena perpetua se aplica en el Perú en casos absolutamente excepcionales, ¿ok? La pena más grave normalmente es 35 años, ¿ok? Cuando se juzga a Marisa del Río Leca, se le juzga por colaboración. La pena más grave por colaboración es 25 años. 25 años son un montón de tiempo. O sea, no, eso es una vida, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. ¿Qué pasó? A Marisa del Río Leca y a todos los miembros, a los que atraparon en la Casa de los Sauces y a otros que atraparon ese día, los metieron a la base naval de Callao y los juzgó un tribunal militar, sin rostro, ¿ok? Tribunales militares sin rostro. ¿Por qué? Porque los jueces, con toda razón, se morían de miedo juzgar. ¿Qué juez iba a juzgar a Abimael Guzmán? Hoy día lo están juzgando por tarata, a cara descubierta y sin ningún problema, pero en esa época te mataban al juez. Claro. Entonces se juzgaron así. Pero una vez que Sendero Luminoso termina, digamos, su accionar más brutal, estamos hablando de ya del año 2000, ya apagado el fenómeno, se decide por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en coordinación con el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia era Fausto Alvarado, no Diego García Sayán ni Paniagua, era el gobierno de Toledo, ya, por favor revisen la historia, se decide en coordinación con ellos y con el Congreso de la República, ¿no es cierto?, pedir facultades legislativas para aprobar legislación para hacer nuevos juicios que no impliquen la liberación de estas personas. Porque si tú decías, el primer juicio es nulo, entonces lo van a soltar. Entonces se hizo todo, si quieres, un trabajo legal para que no se soltara a nadie y se les volviera a juzgar. Y en esos juicios, ¿no es cierto?, se estableció pues un escalafón, ya. Al más salvaje de todos, la pena más grave, y de ahí para abajo. ¿Ya? Entonces resulta que Marisa del Río Leca no era pues la más salvaje de todos. No era pues porque no había matado a nadie, porque no había participado en ninguna acción, ni siquiera en alguna acción primigenia. Su trabajo era de colaboración. Es decir, ella le tenía que dar auxilio, socorro, etcétera, insumos médicos, comida, alimentación y servir de fachada, ¿cierto?, al escondite de Abimael Guzmán. Esa no es poca cosa, no estoy minimizando, pero no era mando, ni militar ni político.
Sendero Luminoso tenía mandos militares en campo y mandos políticos que rodeaban a Aymar Guzmán. Eleni Parraguirre, mando. Marta Huatay, mando. ¿Se dan cuenta? Morote, mando. Cuando toman la foto famosa de los 6, ahí no está pues Marisa Arrioleca. ¿Y la de Sorba Griego? No, la foto de los 6 que toma Montesinos, la toma en la base naval. Correcto, sí. Ahí salen los 6 centrales. Sí. ¿Ya? Ahí acaso está, bueno, yo paso la foto de los jóvenes, no saben quiénes son. ¿Ya? Pero ¿qué hace está ahí Marisa Arrioleca? No, pues porque no es mando, ni remotamente. Esos 6 eran los mandos. Entonces, sobre ese es el comité central de Sendero Luminoso, los que sobrevivieron, por supuesto, murieron otros en el camino. Esos 6, ¿no es cierto?, que estuvieron presos y han estado presos durante mucho tiempo. Ha muerto, me parece, hace poco, Margie Clavo Peralta fue la que murió, ¿no es cierto? Murió en cárcel. Vive en Elena Pegarrire, vive Morote, vive Abimael Guzmán, vive Marta Huatay. Entonces, me falta una, ¿ya? O un hombre, ¿ya? Entonces, esos son mandos. Entonces, ¿qué le dieron 35 años? A la edad que tiene Abimael Guzmán, le faltan todavía 10 de condena. No llega, pues. Simple y llanamente va a morir en cárcel de todas maneras. No hay forma que salga, porque ya los números no dan. ¿Se dan cuenta? Y si lograra salir, va a salir a los 90 años. Orígenes, cuáles son los orígenes de este niño, en dónde estaba, qué pasaba, y este es un derecho fundamental de todas las personas, pero además abre la posibilidad que sean instituciones de salud públicas o privadas e instituciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el control que tiene, la posibilidad real que tiene el Estado de controlar los niños que llegan allá? A mí lo que más me preocupa, le digo, no es tanto que la persona no conozca su identidad biológica, porque puede recibir una identidad absolutamente llena de cariño, de amor. A mí lo que me preocupa es que esa persona que entrega al niño de manera anónima no sea la madre del niño. Claro, exactamente. Ese es el problema. Sí. Que sea la tía, la abuela, o el abusador, o el miembro de la red de trata de personas, o el ladrón que quiso robarse al niño, entre otras cosas porque establece que cualquier persona lo puede entregar. Así es. Entonces, si cualquier persona lo puede entregar, el vecino que consideró que este niño estaba abandonado, va y lo deja en un buzón o en una cuna, sin ninguna garantía para el niño. Y sin ninguna trazabilidad, porque como no puedes seguir para atrás, entonces te roban a tu hijo, lo tiran en una cuna y ese es el problema. Ese es uno de los problemas. A mí me parece lo más grave de todo. Exactamente. Porque finalmente, como tú dices, ¿cómo sabes que la mujer que va a dejar al niño es su madre? Si fuera su madre, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo sabes quién dejó al niño? Si es una entrega absolutamente anónima. Así es. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, en el caso en que estuviera la mamá y digamos, tuviéramos la trazabilidad de la que estamos hablando, también la primera puerta que se abre es la institucionalización. Claro. Y Perú tiene muchas recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño sobre la no implementación de las cunas salvadoras y sobre la no institucionalización, sobre todo de los niños menores de 3 años. La institucionalización en una persona menor de 3 años tiene unas implicaciones que no son reversibles, son extremadamente graves, está ampliamente Para que entiende la demostrado. gente, pues no nos entiendo nada. Institucionalización es meter a un niño en un orfanato. Exactamente. Entonces, en vez de que usted lo meta a un orfanato que no le hace ningún bien, ¿no es cierto?, es preferible que se quede con una familia. Y se ha explicado esto 100 veces, ¿ya? Pero el Perú no implementa todavía esta idea de que un niño tiene que criarse en un ambiente familiar, sobre todo hasta los 3 años. La institucionalización quiere decir que eres un niño que ha sido criado en un instituto, no en una familia. En un instituto en donde además, por ejemplo, los niños comparten la ropa, por ejemplo, los niños comparten, o sea, pierden todo su sentido de dignidad y pierden las oportunidades de ser No, y aparte, reconocidos sobre como personas. todo, que es lo más importante, un niño necesita afecto. Y el problema de la institucionalidad es que tú le puedes dar ropa, le puedes dar comida. Juguetes, sí, pero... Claro, pero el afecto, Sí, la ¿quién se lo da? referencia. Ese es el tema central. Tú puedes proveer todos los bienes materiales. Pero Rosa María, y hay otro aspecto también muy importante. Estas mamás que, supongamos que la mamá va y deja al niño en una cuna salvadora, es una mamá que no tiene la oportunidad de ser acompañada en su decisión, porque es anónima. es anónimo, ¿no? Entonces, esta mujer que ha tomado una decisión que seguramente es una decisión fuerte, Claro. no tiene ninguna posibilidad de recibir apoyo por parte del Estado para elaborar esto que es la entrega de un hijo. Ahora, si hay una salida, porque ustedes dirán, obviamente, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Ustedes están promoviendo el aborto. No. En el Perú hay un proyecto, un decreto legislativo que se llama Nacimiento Confidencial, que ese es justamente el que hay que implementar, donde das a la mamá
todas las oportunidades de que lo piense bien, de que vea luz, de que tenga cuidados, ¿no es cierto? Parentales, y ese decreto legislativo no tiene reglamento. Sí, ahí hay dos cosas para aclarar un Vamos poco. a ir a la pausa y regresamos con este tema. Perfecto. ¿Ya? Porque este tema es central. Nacimiento confidencial es un procedimiento mucho más útil en este caso que dejar un buzón donde dejas a un niño como si fuera un paquete porque no te gusta tenerlo, ¿no? Regresamos. Continuamos, esto es A Pensar Más. Bueno, están preguntando cosas bien locas en el Facebook Live, así que vamos a contestarlas antes de seguir con las cunas salvadoras. A ver, si Abimael Guzmán se enferma gravemente, ¿el presidente lo tiene que indultar? No, el indulto es una prerrogativa, es una potestad, es algo que el presidente puede hacer si le da la reverendísima gana, y si no le da la gana, no lo hace. ¿Ya? ¿Entendieron? A ver, caso, un preso condenado del MRTA tenía ELA, esclerosis lateral, o sea, la más grave. Se murió en la cárcel porque Humala no lo indultó. Y como ese se han muerto varios en la cárcel. Margie Claudio Pegarte tenía cáncer terminal, nadie le indultó. Entonces déjense hablar pavadas. O sea, no confundan las instituciones, por el amor de Dios. ¿Ya? El tema es que el indulto humanitario se da cuando al presidente le da la gana. Si al presidente no le da la gana de darle un indulto humanitario a nadie, no se lo da a nadie. ¿Ya? ¿Entendieron? Pero la cara de todos. Es que de verdad ya uno pierde la paciencia los lunes, tener que volver a explicar la misma cosa una y otra vez, como si fueran sosos. Ya, no. Ya, listo. Ahora, sigamos con las cunas salvadoras. Estábamos en el decreto legislativo 1297, que se llama Nacimiento Confidencial, que efectivamente es un avance en este tema porque permite que una madre acuda al Estado, pida ayuda y le pide al Estado que asuma el cuidado del recién nacido. Claro, el decreto legislativo es el decreto legislativo que define la ley de protección para los niños que están en riesgo de perder el cuidado parental o que han perdido el cuidado parental, como es el caso del que estamos hablando. Y ese decreto realmente hay que felicitar al Estado peruano porque está absolutamente actualizado, es vigente, pues de hecho fue aprobado en el 2016, en diciembre del 2016, y realmente recoge todas las garantías procesales y está alineado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con el resto de tratados suscritos por Perú. Así que lo que nosotros decimos es que hay que poner todo el esfuerzo en sacar la reglamentación de esa ley para que queden contenidas las otras inquietudes que están en la propuesta de ley. Claro. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos con respecto a la propuesta de ley que está circulándose en este momento, discutiéndose, es, por ejemplo, las consecuencias jurídicas del parto confidencial, porque extingue las relaciones filiales y además inicia un proceso expeditivo de adopción, sin lo que significa una constitución automática de la desprotección familiar. Entonces, sí, más de 500. De verdad, no me creen. 500 terroristas fueron indultados durante el gobierno Fujimori. Por gestión del padre Hubert Lancier y por gestión de Jorge Santisteban de Noriega y el ministro de Justicia de turno. En los últimos 3 o 4 años del gobierno Fujimori se indultaron más de 500. Ahí están las pruebas, por Dios. O sea, yo no me estoy inventando nada. Eso fue lo que pasó. Lo que era gracioso era escuchar pues a Luz Salgado, a Marta Chávez decir que Diego García Sayán ha liberado terroristas. No, es que esto empezó antes. Lo que han heredado son los expedientes de personas que políticamente no iban a pasar, como Yude Simon, por ejemplo. No iba a pasar, ¿no? Entonces lo liberaron, sí, en el gobierno Paneagua. Esa es la historia. Los que quieran conocer la historia, se sientan, la leen, la buscan y la conocen. El resto no invente, ¿no? De verdad, no invente, porque la historia es complicada. Hoy día también hay otro hecho histórico. Hay varios hechos históricos. El 11 de septiembre es el aniversario del golpe de Estado en Chile. En Chile, sí. Tú sabes que es una fecha fatídica para los chilenos. Hay incluso una movilización que se ha organizado para hoy en el marco de ello, en Chile. Claro, estamos hablando de 1973. O sea, imagínense ustedes. Y todavía se sigue recordando. Y también hoy, el año 2001, fue el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Ese sí me tocó transmitirlo. Pero fíjense cómo sería nuestra formación peruana ya en materia de terrorismo, que al segundo avión, todo lo que estábamos ahí, ataque terrorista.
O sea, no teníamos duda de que era un ataque terrorista porque, bueno, hemos sido formados en ataques terroristas, o sea que hemos crecido viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, acá me preguntan si Fujimori ha pagado algo y si se ha arrepentido. Ni ha pagado nada, ni se ha arrepentido, pero en fin. Mario Orbegoso desde Facebook Live pregunta, disculpe insistir, Rosa María, en verdad, Abimael no tiene cadena perpetua aún con el nuevo juicio. Creo que tiene 35 años, ¿ah? O sea, creo que sí, o sea, digamos, para todo efecto práctico, sí es perpetua. ¿Se da cuenta? Porque por la edad que tiene va a morir en la cárcel de todas maneras. ¿Ya? O era 40 años revisables, una cosa así. Lo que pasa es que según la Corte, según el Tratado de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, las condenas de más de 40 años tienen que ser a los 40 años revisadas, ¿ya? Porque si la persona está enferma, por todo este tema humanitario, claro, merece irse a morir a su cama, etcétera, la mandas, ¿no? Dicho sea de paso, Alberto Fujimori volvió a internarse este fin de semana en un hospital, ¿ah? Cada vez está peor porque tiene una enfermedad y casi que no tiene síntomas, ¿ya? De verdad, pues, pero que según él, de cada 6 uno se muere. ¿No has leído su carta? Donde está diciendo a Kuczynski, me muero, ¿ah? Por si acaso, Ojo, me muero. Eso. El más grande indultador de terroristas ha sido Alberto Fujimori. Indultador lejos. Ahora, ¿tenía razón, señores Pichán? Sí, tenía razón. No lo saque de contexto, porque esas personas eran inocentes. Como digo, las metían porque pasaba por ahí y decían, mi vecino, ese colaborador, para adentro. Terrible. Y es gente que le arruinaron la vida, porque después, ¿cómo demuestras que tú no tuviste nada que ver con el terrorismo si estuviste preso por terrorismo? Es bien pesado, ¿no? En fin. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a una historia que yo escuché hace muchos años en los Estados Unidos, que se llama en el Perú Cunas Salvadoras. Está con nosotros la señora Olga Izaza, ella es representante adjunta de UNICEF en el Perú. UNICEF se ha manifestado en contra del proyecto de ley sobre las denominadas cunas salvadoras. Les hago un breve resumen de lo que es esto. Imagínense usted, señorita, que usted, está embarazada y en realidad no quiere tener a este niño, no lo puede criar por N razones, ¿no es cierto? Y lo que le permiten es ir, ¿no es cierto?, dar a luz o tener a su hijo usted misma y llevarlo a un lugar donde va a haber una cunita, donde usted lo deposita y se va. Un drop-off, como dicen así. Lo dejo y me voy. Dejo el paquete y chao. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de esto? No hay que decir que no hay maldad pues en todo, ¿no? El objetivo de esto es que las mujeres que están en situación desesperada no tienen sus hijos a la basura. ¿Cuántas veces la policía ha encontrado niños en una bolsa de plástico, en un basurero, a veces vivos, a veces muertos, ¿ya? Porque las madres no tienen a dónde dejarlos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es, ¿por qué no les damos la posibilidad de ir a la maternidad de Lima, ¿no es cierto?, al hospital 2 de Mayo, al Revaliate, al que sea, que hay una puerta ahí que tú entras y dejas al bebé y te vas. Nadie te hace preguntas, nadie te hace firmar ningún papel, aquí no pasó nada. Yo escuché esa idea hace, no te miento, 30 años en Estados Unidos y era toda una discusión, pero no parecía mala idea, porque entre que un niño se muera, ¿no es cierto?, y un niño sea finalmente rescatado, bueno, la vida primero y mejor salvemos al niño, ¿no? Pero viendo los aspectos jurídicos del asunto, pues esta idea parece bastante mala y ahora nos van a explicar por qué. Y para eso tenemos a nuestra invitada. Gracias por estar con nosotros, señora Izaza. Muchas gracias a ustedes, Rosa María. Buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que el bien jurídico que se quiere tutelar es absolutamente legítimo. Si queremos, todos queremos lo mismo, todos queremos que los niños y las niñas estén bien. Hay que acercarse un poquito al micro porque si no, no la escuchan. Perfecto. Sí. Todos queremos que los niños y las niñas estén efectivamente sanos, salvos, que logremos proteger su vida, ese es el interés fundamental de esto. Y por otro lado, que también las mujeres que han decidido no criar a sus hijos, pero tenerlos, encuentren una opción de acompañamiento y de seguridad para su vida y para la de su bebé. Sin embargo, nosotros nos hemos manifestado porque, tal como usted lo está diciendo, la forma en la que está esto redactado deja muchos vacíos que ponen en grave peligro la vida del niño o de la niña. Por ejemplo, tratándose de cunas salvadoras, la entrega anónima
que está prevista en el artículo 13 del proyecto de ley, y me voy a permitir leerlo textualmente, claro. Dice: los establecimientos de salud implementan ambientes adecuados debidamente acondicionados en su infraestructura para que las madres que no pueden o no deseen conservar a sus hijos recién nacidos los entreguen de manera anónima y segura. Y sigue el artículo. Entonces, esta entrega anónima de los niños y las niñas trae grandísimas dificultades. Primero porque no le estamos negando al niño la posibilidad de conocer sus